Hola, muy buenas tardes. Les habla el profesor Carlos Jiménez. En esta oportunidad desarrollaremos un mapa conceptual que estaba propuesto en la guía número 1 de ondas que les envié a través de la plataforma. Primero que nada, distinguir que son cuatro cualidades que son más notorias o son las más típicas, que son el tono, la intensidad, la duración y el timbre. Antes de empezar con la descripción de estas cualidades, quiero hacer notar de que cuando nosotros comparamos un sonido o describimos un sonido, tenemos que hacerlo en función de otro. O sea, no podemos decir que un sonido es grave si no lo comparamos con otro que es agudo, por ejemplo, que es precisamente con lo cual vamos a partir. Un, un sonido que tiene una alta frecuencia respecto a otro va a ser considerado agudo. Entonces, a mayor frecuencia, más agudo, y a menor frecuencia, más grave. Ya, eso es lo que sería el tono de un sonido. Podemos ver algunos ejemplos acá que están en el círculo, que típicamente la voz de una mujer es más aguda que la de un hombre. Hay algunas excepciones, desde luego. Hay hombres que hablan más agudo y mujeres que hablan más grave, pero en términos generales, la mujer habla más agudo que el hombre. ¿Ya? Cuando se dice agudo, para entenderlo desde el punto de vista coloquial, es un sonido chillón, ¿ya? Un sonido agudo es un sonido chillón. También tenemos el sonido de un mosquito, ¿ya? Como el que están escuchando ahora. Si lo comparamos con el rugido de un león, vamos a notar que el zumbido del mosquito es un sonido más chillón, más agudo que el rugido de un león adulto, obviamente. Si comparamos con un rugido de un león bebé, van a ser casi tan agudos. También tenemos la baliza de una ambulancia, que si la comparamos con un instrumento musical llamado tuba, nos vamos a dar cuenta que la baliza de ambulancia es más aguda, es más chillona que la tuba. Eso sería entonces el tono. A mayor frecuencia más agudo y a menor frecuencia más grave. Bien, ahora pasemos a la intensidad. La intensidad de un sonido está relacionada con la amplitud. ¿Ya? Habíamos visto que la amplitud de una onda era la distancia que había desde una cresta al eje o desde un valle al eje, ¿cierto? Eso era desde el punto de vista esquemático. Pero cuando hablamos de la percepción de nuestro oído, tenemos que eh, un sonido es más intenso cuando tiene mayor amplitud y es menos intenso cuando tiene menor amplitud. ¿Ya? Eso dicho desde la cotidianidad, un sonido de gran amplitud es un sonido fuerte o de gran volumen. En cambio, un sonido de menor amplitud es un sonido débil o de bajo volumen. Entonces podemos comparar el grito de una persona que está asustada o emocionada, está contenta, versus el susurro de una persona que está en una biblioteca. ¿Ya? Podemos comparar también una explosión química, industrial, ¿ya? O una demolición de un edificio, por ejemplo, versus las hojas de un árbol que se mueven, que se mecen. Podemos comparar también el despegue de un avión con el caminar de una persona. ¿Ya? Si nos damos cuenta, el grito es más intenso que el susurro, la explosión más intenso que la hoja de un árbol, el despegue de un avión tiene un sonido más intenso que el caminar. ¿Ya? Entonces, la intensidad, mientras más intenso es un sonido, es más fácil sentirlo. ¿Ya? Y mientras más débil, es más difícil oírlo. Duración. La duración de un sonido está estrechamente relacionado con lo que es su longitud de onda o también podemos verlo
que claramente la duración de un sonido va a depender de su tiempo, tal como lo dice su palabra. Decimos que algo dura más cuando perdura más en el tiempo, que algo dura menos cuando tiene menos tiempo. Eh, Se clasifican en dos categorías, subcategorías, que son los sonidos extensos o largos y los sonidos breves o cortos. ¿Ya? Entonces, un sonido que tiende a perdurar en el tiempo es el sonido de una campana, como el que van a escuchar ahora. O sea, aquel que hace repicar la campana, una vez que golpea, el sonido sigue propagándose, versus que nosotros golpeáramos una puerta, como lo estoy haciendo ahora. O sea, yo golpeo y la duración del sonido es muy corta, es muy breve, ¿ya? También tenemos los platillos en los teatros, ¿cierto? Las obras, las sinfónicas, las obras musicales, versus el chispear de un dedo, de los dedos, perdón. También tenemos el trueno, que lo van a oír a continuación, versus el ruido de una bocina. Entonces, si se fijan bien, la campana, el platillo y el trueno tienen sonidos que duran más que el hecho de golpear una puerta, chispear los dedos o hacer sonar una bocina, ¿ya? Eso es la duración. De hecho, la duración es el concepto o cualidad más fácil de entender porque en la cotidianidad decimos que algo dura más cuando perdura más en el tiempo, así de simple. Ahora, en cuanto al timbre, el timbre está relacionado con la superposición de las vibraciones provenientes de los distintos elementos que componen a una fuente sonora. Suena un poco extenso, suena un poco largo, ¿sí? Pero cuando hablo de superposición no es más que una mezcla, ¿ya? Ahora, ¿por qué hablamos de mezcla? Porque, por ejemplo, una guitarra está compuesta de las cuerdas que típicamente pueden ser de metal, ¿ya? O en algunos casos de plástico, algunas fibras. También está compuesto una guitarra está compuesta de madera, ¿cierto? Puede que tenga algunos accesorios plásticos. Entonces, cada uno de esos materiales aporta con una vibración. Y todas esas vibraciones al final se mezclan. Y es por ello que cada instrumento va a tener un sonido distinto al otro, por ejemplo, entre un piano y un violín, porque a pesar de que emitan la misma nota musical, por ejemplo, un do o un la, nosotros podemos percibirlo, ¿ya? A veces cuando se habla de timbre, se habla del perfil de una onda, que dicho de un modo coloquial, para que se entienda un poco más, qué tanto tirita esa onda, qué tantos, qué tan zigzagueante es, ¿ya? Em, entonces, por ejemplo, podemos distinguir el piano de un violín, podemos distinguir la voz de un amigo Francisco versus la voz de otro amigo Pedro, ¿ya? También podemos ver, bueno, los latidos del corazón así al oído, si nosotros ponemos nuestro oído en el pecho de alguien, vamos a ver que percibir que los latidos son muy parecidos entre cada persona. Pero si esto lo pasáramos a un gráfico, a una pantalla, cada persona posee un ritmo cardíaco distinto. Desde luego, desde el punto de vista de la medicina, hay parámetros, hay tablas que nos permiten decir que una persona está sana cuando tiene un cierto ritmo cardíaco, ¿ya? Pero en estricto rigor, cada persona tiene un latido propio, ¿ya? Asimismo con lo que es la voz. Ninguna vibración puede ser exactamente igual a la otra. Entonces, el timbre es eso. El timbre es la mezcla de las distintas vibraciones que provienen de una fuente sonora. ¿Debido a qué? Debido a que está compuesto de varios materiales. Plástico, metal, madera. Depende también, en el caso de la guitarra, como había dicho, si esta guitarra está bien pulida, ya depende
cuánto es el tamaño de la cavidad que tiene, ¿ya? Qué tanto espacio tiene dentro, etcétera. Depende también de las clavijas, qué tan tensas están las cuerdas, depende de varios factores. Entonces, eso sería en resumen las cuatro cualidades más típicas del sonido: tono, intensidad, duración y timbre. Eso sería todo, muchachos.